Qué bueno que están con nosotros aquí en el primer programa de lujo, de sincronía, de bienvenida, de inauguración. Y pues en este programa de lujo quiero también tocar un tema muy interesante porque Marta me había dicho que había estado leyendo un libro muy interesante, un libro muy polémico, pero que trata de un tema, de una situación que nos está abarcando a todos en este país desde hace mucho tiempo, que es, hasta donde entendí, Televisa. Marta, ¿qué libro era el que me estabas diciendo? Así es, Ulises, el libro del que te hablé y del que estuvimos platicando un rato fue Nación TV, la novela de Televisa de Fabricio Mejía. Es un libro que me provocó muchas emociones, muchas reflexiones, y no porque dijera algo totalmente nuevo. Claro que sí, hubo sus chismes ahí que provocan morbo y todo, pero más allá de eso y de cosas que ya sabemos y que yo ya había leído porque alguna vez me interesó mucho el libro, que también de donde es una de las fuentes de Nación TV, que es El Tigre de Claudia Fernández de Claudia Fernández, otro autor que no recuerdo. Y de todos los reportajes que he leído en proceso, y lo que vemos son cosas que en realidad, en general, ya sabemos. Pero verlo todo junto, todo de golpe, plasmado ahí, es realmente, llega a ser estremecedor, da un poco de miedo, es también desolador. Pero creo que es necesario que se lea, que todos lo leamos, porque nos revela muchísimas cosas. Toda esta amalgama perversa que no tiene mucho al país como está entre el poder político y el poder económico y que en este caso este poder económico es el de los medios de comunicación, que todavía exponencia más aún la influencia, la fuerza, la perversidad. Entonces creo que todos lo debemos leer, no solo por cultura general, sino para entender qué pasa. Incluso el autor había dicho que los de Televisa, en su Twitter dijo Fabricio Mejía que lo habían amenazado por todo lo que decía, y muchos empezaron a decir que por eso hay que comprarlo. No, es hacerle un flaco favor decir que por eso, que por amenazas. No, vale la pena por todo lo que nos expone, que como digo, no es nada nuevo, muchos ya lo sabemos, pero así visto es contundente e implacable en nuestra concepción de lo que sucede, y por algo está en los primeros lugares de ventas ahorita. Bueno, a ver, no, yo sé que a veces eso no tiene nada que ver, pero creo que por la promoción boca a boca que se ha hecho, creo que por eso es el resultado, y porque sí el contenido es muy importante conocer. Siempre había habido en México el morbo de hablar de Televisa, ¿no? Hablar de Televisa es hablar de tantas cosas y de descubrir tantas cosas desde sus orígenes, desde quiénes fueron sus presidentes o quienes estaban a cargo de la empresa, cómo nació Televisa. Y por muchos años veíamos como que a oscuras cómo Televisa engañaba, y muchos decían, no es que Televisa engaña, no es que Televisa manipula, no es que no dicen la verdad. Ya tener esa duda de que lo que dicen no es verdad, o que tiene una falta de credibilidad, ya la gente no se lo cree. Eso no significa necesariamente que pierda rating. Esto tiene que ver con las opciones que hay en nuestro país. Por eso lo importante de abordar el tema, por ejemplo, de la competencia, ¿no? La gente puede decir, ya no le creo a Televisa, pero aún así, bueno, es la única opción que tenemos. Es el único lugar en donde pasan los partidos de fútbol, porque también ese negocio, por ejemplo, se lo reparten 2 televisoras nada más, y solamente o lo ves en TV Azteca o lo ves en Televisa. Es decir, sí hay, creo, y es bien importante abordar estos temas y leer estos libros que nos abran mucho los ojos sobre una investigación más profunda sobre Televisa, que, como dice Marta, a lo mejor son cosas que ya sabemos, pero verlas así todas juntas, verlas todas organizadas, con buenas referencias, con buenas fuentes, creo que son cositas que ayudan de alguna forma a que el lector, a que el ciudadano se dé la idea de que, bueno, Televisa ya lo único que lo sostiene es que, pues, tiene el monopolio, ¿no?, de los medios de comunicación, porque la credibilidad sí va, pero muy a la baja. Yo creo que, Jonathan, que eres demasiado optimista en ese sentido.
esta cuestión de la credibilidad, pienso que de alguna forma solamente a ciertos sectores de la sociedad informados, relacionados con ciertos medios de comunicación, creo que les afectaría, porque la verdad la mayoría de la población, hasta donde sé, y podríamos checar cifras, podríamos checar de alguna manera información demográfica acerca de este asunto, pero creo que la mayoría de la población pues sigue de alguna forma entre indiferente y atenta a lo que dice Televisa como un único medio de comunicación. Es decir, no, sí es cierto lo que dice, sí es cierto que hay redes sociales, hay otros medios alternativos que de alguna forma están haciendo que se desquebraje este imperio que el tigre Azcárraga Papá había puesto, porque él decía pues, que era Dios, ¿no? Y él decía que era de alguna forma el ojo que todo lo ve, y lo más significativo como fenómeno social en nuestro país, a nivel mundial, como fenómeno de medios, decía que éramos un país de jodidos y que él hacía sentir mejor a los jodidos, les daba algo a los jodidos porque no iban a pasar de jodidos. Eso nos dice que Televisa tiene una visión jerárquica de la sociedad, y esa jerarquía está basada pues en ideología, y esa ideología tiene que ser, aquí viene el anillo mágico o la conexión mágica. Televisa es una industria cultural, genera ideología, genera e inocula visiones del mundo. Su producto, su servicio desde el punto de vista mercadotécnico es una visión del mundo, es una manera de percibir la realidad. Y desde este punto de vista, desde que es una manera de percibir la realidad, ya está mediando y ya está cerrando lo que de alguna forma, ¿sí?, la va a hacer esta empresa o la va a colocar como en un círculo redundante. Yo creo la ideología que me sostiene, aparte porque soy una industria cultural, transmito información, transmito percepciones de la realidad, y entonces está muy difícil. Yo he leído a ese Fabricio, el escritor del libro que dice Marta, le conozco muy buenas cosas, pero también de alguna manera, antes me decía Marta, cuando me platicaba del libro, que tenía que ver con muchas cosas muy concretas acerca de personajes de Televisa, y eso es muy importante, porque no es tanto el análisis desde el modelo teórico, metodológico, comunicológico de la situación, sino de cómo se dan las relaciones de poder hacia el interior del sistema. Sí, estaría de acuerdo en parte con los dos, porque así como me causó desolación, sobre todo ver ese imperio tan poderoso y que hace uso de ámbitos que llega directo a la gente, a las emociones, como son la religión, con todo esto de cantarle a la Virgen de Guadalupe, con todos sus artistas más conocidos, que incluso ni siquiera creen ni en la Virgen de Guadalupe ni en Dios, muchos de ellos, pero ahí van y hacen toda la faramalla. De hecho, un capítulo se llama así, Basílica de Guadalupe. ¿Cómo usan la religión? ¿Cómo usan el deporte que también pues a tantos llama la atención y para tantos es atractivo? ¿Cómo usan el espectáculo, las telenovelas, la música, todas esas cuestiones que son tan entrañables para los seres humanos, que van directos a las emociones? La verdad que eso da miedo, porque vemos que su poder pareciera que es casi absoluto, pero por otro lado, esos resquicios me dan cierta esperanza, esos resquicios en donde veo que a pesar de todo, a pesar de que estaban en la cuestión del deporte, en un mundial de fútbol, cuando fue la inauguración, cómo Televisa, con toda la propaganda que hizo, no pudo evitar que le rechiflaran a Miguel de la Madrid, que le rechiflaran tantos minutos, y toda la faramaya que hicieron. De hecho, a todos los que les gusta el fútbol, sería increíble que leyeran este libro, porque ahí sí se dan cuenta de cuáles son, es alguno de los factores que impide que la selección sea mejor. Televisa tiene mucho que ver, ahí lo verán por qué.
esos resquicios que a pesar de con todo ese poder, ese otro resquicio que vemos, el hecho de que toda esa campaña diabólica de hacer creer que Andrés Manuel López Obrador era el demonio más grande del universo, que iba a ser un peligro para México increíble, pero logró de todos modos, a pesar de eso, todo lo que se reunían en 2006 en sus mítines, los 16 millones de votos que obtuvo, son ciertos resquicios, porque en verdad es tan apabullante el poder con todo lo que maneja, que yo pensaría que pues nadie ni siquiera pensaría en una línea diferente en una línea diferente a lo que dicta Televisa. Entonces, estoy de acuerdo contigo. También sería muy optimista pensar que esto se va, con ese poder que se va a quitar de la noche a la mañana, que la credibilidad es importante, pero también me dejó cierto optimismo ese tipo de situaciones. A mí me parece que tiene también razón Ulises en su observación. Creo que sí es muy completa y además es algo muy objetiva y real. Pero creo que sí hay un debilitamiento en la credibilidad de la empresa. Es decir, ya no es lo mismo el PRI de los 70s, el PRI de los 80s, el PRI de los 90s a este nuevo PRI. Perdón, este nuevo Televisa, perdón. Ya no es el mismo Televisa de los 70s, 80s, 90s a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es un Televisa que ha tenido varias transformaciones, que han habido muchas cosas que han pasado en lo social. Evidentemente, ellos no han querido ir a acompañar a la sociedad en el poco crecimiento que han tenido en ciertas fechas o en ciertos acontecimientos. Pero todos los medios generan cierta cultura. Ese no es el problema. El problema tampoco es que Televisa tenga a lo mejor que nos invade diciendo que la Iglesia Católica y que todos somos católicos y que la Virgen es Virgen de todos los mexicanos, cuando los que no creemos en eso pues no podemos estar incluidos. Ese no creo que sea el problema. El problema aquí de Televisa es que no hay otras opciones. No hay otros empresarios que estén alejados de Televisa o que tengan o que vengan de otros lados de la República Mexicana y hagan otra opción para también ellos promover. En Estados Unidos, por ejemplo, hay canales evangélicos, hay canales católicos, hay de diferentes colores y razas y tienen sus canales. Creo que ese no es el problema. El problema es que ciertamente no hay una competencia en la que otros medios puedan hablar de diferentes cosas, porque a lo mejor hay algunos empresarios que no son tan católicos o que tienen una ética en la que dicen, bueno, yo voy a ser un medio público y no quiero mezclar las cosas de la religión, ¿no? Y que nos presente algo tal vez más sin los matices religiosos que Televisa lo ha hecho. Entonces yo creo que ese es el gran problema de Televisa, ¿no? El que no hay otras opciones que acompañen a otras creencias o a otras ideologías de los mexicanos, pero yo siento que sí hemos dado pasos firmes en esta cuestión de debilitar la credibilidad de la empresa, que como yo lo vuelvo a reiterar, esto no quiere decir que el rating baje o que la gente deje de verlos, porque es como una cuestión, como es algo cultural, es algo parte de nosotros. Imagínate, si no tienes otra opción, prendes la televisión y de todos los canales, 4 son de Televisa, en algunos de esos lo dejas, porque ellos... ¿Sabes qué, Jonathan? Mira, yo te voy a decir, se trata de algo cultural, y en efecto, ¿qué es una cultura? Mira, este concepto tiene muchas vertientes, muchas definiciones, ya lo iremos viendo a lo largo, a lo mejor de las secciones de este programa, en fin. Pero, ¿qué es cultura? Generar cultura, producir cultura. Sí produce cultura, y producir cultura es que quizá las alternativas de medios sigan el mismo paradigma. Yo he estado viendo, por ejemplo, el canal que es de MBS, la empresa donde está Carmen Aristegui, y lo que hace es precisamente reproducir las mismas cosas, es decir, que haya competencia. No te aseguro que haya un dislocamiento cultural, es decir, no te aseguro que haya otras alternativas, pero de contenidos y de otros modos de hacer las cosas de los que hace Televisa. Parece ser que ese es un paradigma dominante y que lo que salga a partir de la ley de telecomunicaciones y de esta supuesta apertura a la competencia, si no se diversifica y no se da lugar a lo que llamamos los medios alternativos, que no son medios alternativos, porque los medios son los canales técnicos. Ya Juan José Solís en las secciones nos hablaremos de esto y nos explicará, pero yo ahorita digo y conjeturo que los canales, los medios solamente son estas cosas tecnológicas más sus empresas, que de alguna manera distribuyen información, y si esa información se contribuye en un paradigma cultural, entonces la competencia no nos garantiza que estemos teniendo contenidos diversos, si no se da lugar a otros contenidos que en este momento están tocando la puerta
y aún con la reforma de telecomunicaciones están tocando la puerta para que se les escuche. Así es, porque sí está bien que entren otros empresarios como en Estados Unidos y que haya competencia entre ellos, pero no solamente porque al final, como dice Ulises, sería reproducir el mismo modelo, el mismo contenido, el mismo modelo económico, seguir con ese consumismo, con esa obtención de ganancias a como de lugar. Y está bien que estén esas opciones si quieren, pero también que estén no solo las redes sociales, sino muy importante los medios públicos, las radios comunitarias, una fuerte televisión pública, no del Estado, sino pública, en verdad, como el modelo en la BBC de Londres o otros modelos europeos. Esos son muy importantes. Está bien la visión empresarial, que existen otras, pero si solo que se queda en eso, no va a cambiar nada, porque estos también quieren lo mismo. Ellos quisieran, como MBS, como señaló Ulises, lo único que, si a veces MBS critica y va duro con la ley de telecomunicaciones, es porque simplemente quisiera estar en el lugar de Televisa, un monopolio por otro. Si le das esa opción, la aceptaría de inmediato. Entonces ellos siempre van a estar por ese lado. El chiste es que haya todo tipo de opciones, pero incluyendo, como dije, una televisión pública fuerte, las radios comunitarias, indígenas, de todos los estados, y los medios alternativos, de todo tipo, para que se escuche, para que no se escuche un López Dóriga de MBS, un López Dóriga de Televisa, sino que se escuche la voz de Juan, de Anita, de Pedro, de todos, que todos tengamos una voz. Ese sería un escenario de lo más tierno y de lo más deseable a todos. Es decir, por ejemplo, el acceso de Internet como una forma, como un derecho para toda la ciudadanía sería el primer paso para poder asegurar que los medios alternativos o que los medios independientes se escuchen se escuchen en todo el país. A lo que voy es de que sí hay diferencias, yo discrepo, sí hay diferencias. Es decir, incluso en los peores de la televisión mexicana, yo me acuerdo de una novela Nada Personal, de Televisión Azteca, que proponía otro tipo de novela, otro tipo de tramas y otro tipo de manera de hacer una novela. Y ahora lo podemos ver con Epigmenio Ibarra, con otro enfoque. Es decir, sí creo que no hay que ser tampoco tan severos en que si abrimos la competencia no van a cambiar. Creo que sí van a cambiar ciertas cosas, no las que deseamos. Para que se cumplan las otras que deseamos, tenemos que tener, como dice Marta, una televisión pública, verdaderamente pública. Tenemos que fortalecer las radios comunitarias, eso es muy importante, y tenemos que dar un acceso a Internet o una posibilidad de que todos tengan ese acceso para que los medios alternativos lleguen también a esos lugares, a esos hogares en donde están muy manipulados. Pero creo que el mejor escenario para México, desde mi punto de vista, es que sí se abra la competencia y de que si puede haber 10, 15, 20 cadenas, que las haya. Creo que eso es bien importante. De eso, a quedarnos con Televisa, que ha hecho un desastre de nuestro país y que ha tenido estas injerencias políticas, estas injerencias socioeconómicas incluso, creo que sí es bien importante que cambie ya esta situación, y para eso creo que, bueno, ese libro como el que tú nos estás recomendando, Marta, es de las herramientas que tenemos los mexicanos también para conocer, para informarnos y para proponer nuevas cosas, nuevas alternativas de comunicación. Así es, el libro de Fabricio Mejía queda ahí como un material indispensable para todos los que se acercan a este programa y que tengan una tendencia crítica, un deseo de saber lo que realmente está pasando detrás de lo que oyen, detrás de lo que escuchan. Muchas cosas quedan aquí abiertas, ya tenemos muchos programas para tocar este tema y para tocar pues muchos desacuerdos que hay entre nosotros. Por ejemplo, pues yo considero que la competencia no es necesaria y que mientras siga el mismo sistema económico, probablemente seguirá también la reproducción ideológica del sistema, es decir, que tenemos canales iguales, pero en fin, pues eso ya lo dejaremos al arbitrio de nuestra próxima polémica. Les recordamos que nosotros vamos a tener próximamente Facebook y Twitter, y tenemos un canal de stream para que ustedes de alguna manera nos escuchen y chateen con nosotros, porque necesitamos sus opiniones. Y también recordemos que sincronía es inclusión. La sincronía es estar en sincronía también con ustedes. Y por el momento nos vamos a un corte.